Muy buenas noches, señoras y señores. Jueves a jueves en directo con ustedes y hoy, si me lo permiten, con un saludo especial para toda Cataluña, que el jueves de la semana pasada, el primer día de nuestro programa, y por culpa de una avería técnica, se vio privada de este primer canal de televisión. Saludos, digo, a todos ellos, muy cariñosos, especialmente cariñosos, para los que no estuvieron con nosotros el jueves de la semana pasada y los que nos ven por primera vez, pues bueno, nuestra satisfacción enorme por estar juntos, a ellos y a todos ustedes. Esta noche tendremos en nuestro programa a un español singular. Después de una primera parte en la que trataremos un tema, después de esa primera parte, digo, estará aquí en esta mesa un hombre que estuvo en primera línea en el mundo intelectual y en la lucha antifranquista en España en los años 50 y 60. Probablemente para muchos de ustedes va a ser un gran desconocido. Se trata de Julio Cerón. Julio Cerón fue fundador del Frente de Liberación Popular, el famoso Felipe, del que salieron muchos de los actuales políticos y muchos de ellos de todas las tendencias. Pero eso será en la segunda parte de nuestro programa. Vamos pues a esta primera parte. Abordemos nuestro tema. La noticia saltó en Bilbao hace pocos días y decía: un padre pide a los médicos que acaben con la vida de su hija de 18 meses desahuciada. En este año y medio de vida, la niña Mercedes Rodríguez ha ido acumulando tal cantidad de enfermedades que la posibilidad de una recuperación parece descartada. Los telediarios informaron puntualmente de este tema. La niña Mercedes Rodríguez padece múltiples enfermedades: cardiopatía congénita, estenosis pulmonar, falta de epiglosis, polimalformaciones y retraso mental. Debido a la carencia de defensas, el pasado verano contrajo además poliomielitis y meningitis. A sus 18 meses pesa 5 kilos y mide 70 centímetros. La niña se encuentra en el hospital de Basurto, en Bilbao, donde los médicos no han aceptado la petición del padre, aunque reconocen que su estado es irrecuperable. Es una niña que presenta un cuadro con múltiples malformaciones, con retraso mental y desde luego no creo que sea recuperable ni en nuestro centro ni en ningún otro, y solo la familia lo sabe. Está con nosotros esta noche el padre de esta niña. Buenas noches, Emilio Rodríguez. Buenas noches. Bueno, antes que nada, me gustaría saber por qué decide usted hacer público su problema, hablar de su problema a los demás. Pues decido hacer público mi problema porque es un problema bastante grave. Es un problema que, bueno, llevo 18 meses aguantando. Es un problema que me ha comido bastante el cerebro. Y bueno, es totalmente ilógico el verla en las condiciones en que está. ¿Cuántos hijos tiene, Emilio? Tengo 4 hijos. ¿Y todos esos niños, hay algún otro que tenga problemas? No, son todos normales. Esta niña creo que la llaman en casa Merceditas, ¿no es así? Sí, se llama Merceditas. Bueno, Merceditas, ¿cómo nació? Es decir, al nacer, ¿qué problemas tenía? ¿Era un bebé aparentemente normal? Sí, era aparentemente normal. La única deficiencia que se veía eran los 6 dedos de los pies y 6 dedos de la mano derecha, y lo demás era totalmente normal. ¿Cuántos días ha estado en casa desde que nació? Pues ha estado 4 días y no seguidos. Es decir, tiene 18 meses, ha estado 4 días y no seguidos. No seguidos. Ha sufrido, creo, 2 operaciones, ¿no? ¿Cuándo Sí. y por qué fue la primera? Ha sufrido 2 operaciones, una fue a los 4 meses y medio y otra fue pues aproximadamente a los 6. La primera fue de la cardiopatía que tiene y la segunda fue una laringoscopia que lo pasó bastante mal la niña. En todo ese tiempo, vosotros, los padres, voy a pasar a tratarte de tú. ¿Te importa? No te importa, No, ¿verdad? no. Incluso te facilita a lo mejor que te trate en vez de usted de tú, ¿no? Me ha salido el tú y voy a seguir por ahí. Digo que los padres, tú y tu mujer, luchabais en ese momento con todas vuestras fuerzas para ayudar a vuestra hija, para salvarle la vida. ¿Deseabais que se curara de todas esas enfermedades? ¿Que viviera? ¿Es así? Pues sí, nosotros estábamos siempre con la esperanza de que la niña iba a salir adelante. O sea, aparentemente era una niña normal. Y la lucha era en ese sentido, es decir, que saliera adelante por todos los medios. Que saldría adelante y bueno, hasta hace 3 semanas que hemos decidido lo contrario, puesto que no... Eso es lo que iba a preguntarte. ¿En qué momento comprendéis que no hay nada que hacer? Que Pues, es mejor que la niña, que no tiene remedio, es decir, que acabe, que no tiene remedio. Hace 3 semanas, porque es totalmente inaguantable el verla como está y bueno, es como
no sé, yo es que es como un globo que lo empiezas a hinchar, que le empiezas a meter oxígeno y llega un momento en que explota. Es lo que me ha pasado a mí. Pero de todos modos, los médicos no han dado ninguna esperanza. No, es totalmente un caso irrecuperable. Está llamado como el síndrome de Moore. Ya, pero antes de llegar a este punto en el que os encontráis ahora, incluso creo que en un momento dado os dijeron que no había nada que hacer, que la niña tenía más bien un problema social y que había que llevarla a casa. Y os la llevasteis a casa, ¿no es cierto? Sí, la llevamos a casa, pero estuvo solamente 48 horas, puesto que la niña no comía, se ponía cianótica, se quedaba moratada, le faltaba oxígeno y vamos, era totalmente irrecuperable, sabíamos que se iba a morir si no la llevábamos a un centro hospitalario y entonces decidimos llevarla al hospital y en el hospital sigue hasta ahora. Emilio, el resto de tus hijos, los otros tres, ¿cómo viven este problema? ¿Cómo vivieron ese problema esos días con la niña en casa? ¿Y cómo viven siendo hermanos? ¿Se dan cuenta de todo esto? Bueno, pues las dos niñas no se dan cuenta, son pequeñas todavía, tienen 5 y 4 años y el niño sí, el niño está bastante traumatizado. El niño sabe que su hermana se va a morir, la ha visto en algunos diarios en primera página y bueno, pues le han comentado algunos compañeros, pues tu hermana no se va a recuperar, está tan malita y el niño esta tarde me ha dicho que bueno, que han comentado en el colegio, su padre ha ido a Madrid a buscar a los médicos para que la salven. ¿Le han dicho al niño que habías venido a Madrid para...? Sí, para que salven a la niña. Es una obsesión que debe de tener él, ¿no? Sí. De todos modos, hay un momento en el que, como tú decías ahora, explota ese globo, ¿no? O sea, no puedes más y decides hablar. ¿Y a quién se lo dices la primera vez? ¿Con quién hablas? ¿A quién le comunicas tu deseo de que acaben con el sufrimiento de tu hija? Bueno, pues yo la verdad es que tengo una mujer que me ha comprendido en primer lugar. No tiene suficiente fuerza como para ir a verla. Lleva desde agosto que no ha vuelto a ir a verla porque, vamos, es antihumano el verla como está. Y bueno, pues yo decidí hace 3 semanas y pico que llevarlo a la prensa. No, pero antes de llevarlo a la prensa, supongo que se lo debiste comentar a un médico. Sí, bueno, yo fui a hablar con el doctor don Alfonso Delgado. Es el que hemos visto hace un momento en sí, las imágenes, ¿no? Y bueno, pues yo le comenté que así no se podía seguir con la niña, que tenía que haber algún medio de acabar con este sufrimiento y él me aclaró que el único medio que había era la eutanasia y que eso no estaba permitido por ellos y que tampoco lo iban a hacer. ¿Habías oído alguna vez en tu vida hablar de esa palabra, eutanasia? No, nunca. Nunca había oído hablar de eutanasia, ni de inyección letal como hace poco oí en una radio, Antena 3 me parece que fue, pues como que yo pedía una inyección letal, no sabía lo que era hasta hace poco. De esto hace 3 semanas, es decir, tú oyes Sí. hablar de la palabra eutanasia por primera vez en tu vida hace 3 semanas. Sí. Bueno, eso fue en la intimidad de un despacho, entonces efectivamente tú luego decidiste hacerlo público. ¿Qué te ha traído? Es decir, ¿te pareció absolutamente imprescindible el que la gente lo supiera? ¿Necesitabas decirlo públicamente? Pues sí, necesitaba decirlo públicamente puesto que mi hija es una niña normal, no es ni mongólica ni es un normal, tiene un retraso mental, pero es debido a todo el problema que tiene dentro de su cerebro después de su operación. Y yo decidí que, bueno, mi hija no tengo por qué esconderla, es mi hija, no es un bicho. Entonces decidí sacarlo a la luz pública y que, bueno, que la administración tiene que poner algún remedio para acabar con todo el problema que tiene. Antes de pasar a la administración, dime cuál fue la reacción de la gente. ¿La esperabas? Pues la verdad, la reacción en un programa de radio fue más bien favorable, sobre todo de provincias limítrofes. ¿Te estás refiriendo quizá al programa Pido la Palabra de Iñaki Gabilondo? Sí, el programa de Pido la Palabra. Entonces, bueno, pero ahí llamaron gente también de Bilbao y había más gente a favor que en contra, poniéndose en mi lugar, que aunque es muy difícil ponerse en mi lugar porque si no te toca no sabes lo que es. Emilio, antes decías que tienes el apoyo de tu mujer. Ella... ¿Serías capaz de explicarme cómo está viviendo todo esto? Porque al fin y al cabo ella es la madre de esa niña. ¿Cómo lo vive ella? Pues lo vive muy trágicamente, o sea, le es muy doloroso el verla en ese estado y ahí está
el ejemplo de que no va a ver a su hija. Eso que y es decías su antes, hija ¿no? y la quiere, pero no puede soportarla, verla como está en el estado en que está sufriendo. La última vez que has visto a la niña, ¿cuándo es? Tú, no tu mujer, tú. Pues yo la he visto el lunes. Porque el lunes te viniste para Madrid, es Sí, decir, lo último pero que yo la hiciste. vi el lunes a las 8:30 de la mañana, fui a verla antes de venir a Madrid. ¿Y has hablado con los médicos hoy, por ejemplo, para saber cómo está? No, he llamado al hospital y he hablado con las enfermeras, me han dicho que seguía con la crisis respiratoria y que seguía con el oxígeno, como hasta ahora. La niña, vamos a verla ahora en unas imágenes. Aquí está tu hija. Esta fotografía y esta indican claramente, al menos a mí me lo parece, no sé, en esta concretamente, que la niña está llorando. La niña llora, tiene un llanto normal. No, no es normal el llanto, o sea, la niña se ve que se queja, pero no, es una niña que no tiene lágrimas, que no tiene sonrisa, no tiene vista, es una niña totalmente anormal. Entonces se le ve el aspecto de sufrimiento, pero lo que es lágrimas nunca las ha tenido y el llanto tampoco es normal. ¿Le dan calmantes en el hospital, sedantes para evitar ese sufrimiento, supongo, no? Ninguno. ¿No le dan calmantes? Ninguno. La niña está totalmente despierta y siempre se está quejando, por lo menos cuando la voy a ver. Pero y tú como padre no has podido, digamos, pedir que hiciera... que le diera? Pues nosotros sí, hemos ¿No será que a lo pedido- mejor quizá se los están dando y tú no lo sabes? No. A la niña lo único que yo sepa que le han dado es mucostatin, que es para quitarle un poco la mucosidad, que aparentemente tiene mucha. Entonces, pues no sé, para quitarle esa mucosidad le han dado mucostatin, que es un antibiótico. Pero para el dolor o para el sufrimiento, ninguno. ¿Cuánto tiempo puede seguir tu hija así? ¿Cuánto tiempo puede vivir tu hija Merceditas en este estado sin morir ni recuperarse? Pues puede estar, lo mismo ahora le puede dar un paro cardíaco, o se puede quedar como un pajarito, como puede durar 20 años. ¿20 años? Sí, ¿Eso han dicho los médicos? sí. Si le quitaran el oxígeno, ¿moriría? Sería muy problemático. Yo pienso que sí moriría, pero no sé, es totalmente... El decir seguro no se puede saber, ni los médicos tampoco lo saben. O sea, a la niña si la quitarían el oxígeno, lo más posible es que al no oxigenársele la sangre se pondría morada, se asfixiaría y llegaría a acabar con ella. Lo que pasa es que tardaría bastante, posiblemente, en acabar. Tú has pedido acabar con esos sufrimientos, precisamente por eso estás hablando y por eso es tu lucha, ¿no? Antes hablabas de la administración. Bueno, ¿cómo crees que habría que afrontar esta responsabilidad que tú pides y quién crees que debería hacerlo? Bueno, pues yo pienso que la administración debería de tener estos problemas encima de la mesa y pienso que debería de dar la solución. ¿Tú no te quieres hacer responsable en último término de esa decisión? No, de ninguna forma. Es mi hija y claro, a mí me duele el pedir la muerte para ella porque es inevitable, se va a morir. Es inevitable que si se va a morir y se va a morir, pues no se sabe el tiempo, pero lo más posible es que sea muy corto porque su corazón no le aguanta, no tiene suficiente fuerza. Lo que no puedo decir es el que la tengan ahí y la tengan sufriendo sabiendo que se va a morir y que la administración no ponga algo de su parte. Emilio, dime de verdad, ¿no te da miedo equivocarte? No, en absoluto. ¿No te pasa por la cabeza que de pronto a lo mejor en el futuro pueda haber alguna solución para tu hija y que luego te arrepientas cuando ya sea demasiado tarde? No. O sea, dicho por los médicos no hay ninguna solución. Y bueno, si lo dices por un milagro que pueda haber de Dios, el milagro sería hacerla nueva. Y eso es totalmente... Hacerla nueva quiere decir hacer otro cuerpo, otro hacer ser. otro cuerpo. Y por supuesto que por mi parte no está. Dime una cosa, ¿tu mujer y tú tenéis confianza en Dios? ¿Sois creyentes? Sí, creemos en algo divino, o sea que puede ser, la palabra es Dios, sí, porque lo hemos puesto la humanidad, ¿no? Ese nombre. Y bueno, sí, creo en Dios, pero no sé, últimamente no puedes creer en nada porque, vamos, la vida te está maltratando. Y si habría un Dios, no permitiría que mi hija seguiría sufriendo como está y se la llevaría al cielo. Es un angelito. Ese es uno de las grandes cuestiones, ¿no?
desde siempre, quiero decir, la existencia del mal. Yo creo que vosotros estáis siendo muy valientes. Estáis siendo, lo habéis sido, y lo que no sé es si se os está entendiendo hasta el final, si se te entiende. Incluso a lo mejor habéis oído cosas injustas y dolorosas que no entendéis. Pues sí, ha habido cosas injustas, me han llamado como para querer comprar el sufrimiento de mi hija, para que la siga dejando vivir a costa de un dinero. Perdona un momento, que te han llamado, ¿cómo dices? Sí, pues diciéndome pues un grupo de psicólogas o algo así a nivel nacional para querer comprar el sufrimiento de mi hija a cambio de un dinero y un puesto de trabajo. ¿Que te acusaban a ti de eso? No, me ofrecían. ¿Que te ofrecían eso? Sí. Otra de las cosas es, decían que si no querría acabar con mi hija para quitarme el problema de encima. O sea, no, yo amo a mi hija, es mi hija y me duele pedir la muerte para ella, pero es totalmente trágico y antihumano el tenerla como está. Oye, aparte de esta gente tan impresionante, porque realmente pensar eso pues ya demuestra muchas cosas, pero habrá gente que te habrá ayudado, que te están ayudando, que son los que importan al final, ¿no? En este momento solamente hay una asociación a nivel nacional, que es Aspromi de Valencia, la que me está ayudando bastante, sobre todo en economía y en apoyo moral. ¿Por qué has aceptado venir a este programa? ¿Por qué estás aquí? Pues he aceptado porque creo que es el único programa en que todos los españoles sepan que este caso existe y de que no hay por qué tenerlo escondido. Lo mismo me ha tocado a mí hoy, mañana no estamos libres nadie de que nos toque. ¿Quieres pedir algo para terminar esta primera parte? Pues solamente pido una solución por parte de la administración, que se den cuenta de que me ha tocado, es una gran china y es doloroso pedir la muerte de mi hija, pero no hay más remedio. Gracias, Emilio. Gracias por tu valentía y por tus palabras. Este es un caso extremo y lo que ha hecho ha sido poner en primer plano esa eterna palabra, eutanasia, que quiere decir bien morir. Es un tema tabú, la eutanasia, digo, difícil de tratar, en público sobre todo, pero sin duda es una realidad de nuestros días. Al mismo tiempo, es una realidad al mismo tiempo que los avances en el mundo de la medicina son cada vez mayores precisamente para luchar por la conservación de la vida. Joaquín Navarro es nuestro siguiente invitado, es juez titular en Madrid, es el juez titular del juzgado número 3 de Madrid. Buenas noches, señor Navarro. Buenas noches. ¿Cuál es su opinión sobre lo que acabamos de escuchar y sobre todo qué postura legal estaría permitida en España? Lo que acabamos de escuchar es terrible y conmovedor. Yo creo que en esto la pregunta es muy difícilmente respondible, porque existen muchos tipos de eutanasia y por hablar solamente del concepto normal de eutanasia, la eutanasia activa, digamos, sería pues acortar o eliminar voluntariamente la vida de una persona que es enfermo e incurable y que lo solicita seria e insistentemente para ahorrarse sufrimientos innecesarios. Esto podría ser el concepto referido a la eutanasia activa fundamentalmente, y en su tratamiento legal no existe una regulación específica. El Código Penal tipifica el delito de homicidio, que puede causarse la muerte de una persona por móviles humanitarios, de piedad, de compasión hacia el sufrimiento innecesario que sufre el enfermo incurable. Y está la figura de la ayuda o inducción al suicidio, que puede llegar hasta el punto de causarle la muerte a la persona. Hay unas penalidades concretas. Lo que ocurre es que, claro, pueden jugar circunstancias que eximen de responsabilidad a la persona que así actúa, una vida de estado de necesidad o en su caso de trastorno mental transitorio, etcétera, que atenúan también la responsabilidad. Y finalmente, claro, existe la capacidad del tribunal o del juzgador, cuando se le presenta un caso similar, para entender que no existe o puede no existir el requisito necesario de la imputabilidad del sujeto, de la responsabilidad penal del sujeto, porque no sea exigible una conducta distinta o porque la conducta de la persona que actúa causando voluntariamente la muerte de quien lo solicita seriamente por una enfermedad incurable que le produce sufrimientos insoportables, no es reprochable, se entiende, o puede entenderse que no sea reprochable socialmente, éticamente y por tanto tampoco jurídicamente. Me insisto que es referirse a la eutanasia activa, porque hay otros tipos de eutanasia que yo creo, fundamentalmente en uno,
que no hay ninguna relevancia penal. De eso hablaremos más tarde. Bienvenido, señor Navarro. Justo Aznar es médico y es presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Vida. Buenas noches, señor Aznar. Buenas noches. ¿Cuál es su opinión al respecto de lo que acabamos de escuchar? Y mi pregunta sería si esta vida debe defenderse como cualquier otra, desde su punto de vista. Bueno, indudablemente el problema de Emilio es un problema, como decía el señor Navarro, conmovedor. Y lo primero que creo que necesita es ayuda. A mí me da la impresión de que toda la persona que viene solicitando la eutanasia realmente lo que viene solicitando es ayuda y afecto. Y no tengo ninguna duda tampoco que si encontraran ese afecto en los medios que le rodean y esa ayuda material, no pueden desear la muerte de su hija. Si encontraran otra solución, no querrían esa, que es, digamos, absolutamente anormal. Yo esta mañana viniendo en el avión, estaba leyendo un reportaje de Tiempo, donde le hacen a Emilio unas preguntas, y me ha llamado la atención cómo dice que él va al hospital y coge a su hija, y la coge y la calma cuando estaba llorando. Simplemente el contacto con su padre es suficiente para que se tranquilice. Esa transmisión de afecto y cariño que la niña ha recibido y que su padre ha sido capaz de llevarle, me hace ver que este padre de ninguna forma puede desear la muerte de su hija como solución única. Lo que pasa es que no tiene ayuda. Y creo que lo que tendríamos que hacer entre todos es encontrarla. Y además no me cabe duda que de este programa va a salir. ¿Es así, Emilio? Pues no lo sé, porque la verdad es que es muy lamentable el ver el estado de la niña. Pero es verdad que la niña cuando la coges en brazos se calma. Sí, se calma porque la niña está a falta de cariño, eso sí se ve. Lo que no está demostrado es de que la niña se ría, te vea, sé como un niño normal. La niña no tiene movimientos, pero o sea, es lo único. Si la acurruco, se queda dormida, pero aparentemente, pues no sé, es la falta de cariño que tiene. Sí. De todo lo que me preguntabas también era si realmente era la solución el eliminar esta vida, ¿no? No, si yo tenía... la pregunta era si había que defender esta vida como cualquier otra. Exactamente. Yo creo que esta vida, tiene el valor exactamente igual que cualquier otra. Esto a lo mejor lo tocaremos luego, pero si verdaderamente la sociedad tuviera la posibilidad o la decisión de ver qué vidas son las que hay que defender y cuáles no, creo que podríamos abrir un portillo en la dignidad de la vida humana que podría llegarnos a consecuencias muy trágicas. No me cabe ninguna duda que esta vida tiene todos los derechos para seguir viviendo exactamente igual que otra. Vamos a ver, hablaba señor Navarro, y muy brevemente me gustaría que definiera la eutanasia pasiva. Usted ha hablado de la eutanasia activa, es decir, esa que voluntariamente una persona decide sobre sí misma. La pasiva, ¿cómo podríamos definirla? Es fundamentalmente dejar de emplear medios que prolongan indefinidamente una agonía dolorosa. Esto se llama eutanasia pasiva o también se llama ortoeutanasia. O sea que, en definitiva, es procurar que el médico no utilice un procedimiento exactamente contrario al eutanásico, que sería el distanásico. Emplear medios que de manera inútil produzcan sufrimiento cuando el enfermo es irrecuperable y la agonía es dolorosa, es sufriente, me parece un procedimiento distanásico. Ahí la ortoeutanasia significaría dejar de emplear esos medios que no van a recuperar al enfermo de manera segura y, sin embargo, le van a producir un sufrimiento intolerable. Tenemos pues definida eutanasia activa, eutanasia pasiva. Hay en España opiniones, muchas opiniones contrarias a la eutanasia de cualquier tipo. Por ejemplo, la de los movimientos de jóvenes pro vida, que han hecho unas declaraciones en las que han dicho: la eutanasia es un crimen aunque se cometa de modo indoloro y entre las blancas sábanas de un hospital. En el diario ABC salía también esta opinión: si se admite la eutanasia, no se pueden rechazar los campos de exterminio. Doctor, ¿algo de lo que yo acabo de decir suscribiría usted? Verdaderamente lo que suscribo es que la defensa de la vida tiene que ser a ultranza. Es decir, la eutanasia definida como tal, es decir, como actitud activa de eliminar una vida que puede desarrollarse por sus propios medios, creo que esto es eliminar esta vida, y en ese aspecto estoy totalmente de acuerdo con lo que ha comentado los jóvenes pro vida de Madrid, en que podría abrir pues un portillo para llegar a situaciones muy difíciles. Lo que sí que es cierto, es que querría mejor matizarlo, es que lo que hay que ver claro, lo que significa, como ha dicho el señor Navarro, la distanásia, que es la aplicación de remedios, la no necesidad de aplicación de remedios extraordinarios en caso de que el paciente no tenga posibilidades de vida. Y aquí es donde a lo mejor podríamos más tarde, si le parece, entablar un diálogo sobre esta materia. Vamos a ir paso a paso, si también les parece a ustedes, porque el debate evidentemente está sobre la mesa y me ha pedido la palabra Emilio. ¿Querías decir algo? Sí, yo quería decir que, bueno, la eutanasia, pues no
el segundo término dice la posibilidad de no darle medicamento, pero sería todavía más lamentable, yo creo, que el acabar en un segundo, en un minuto, con ella una muerte feliz, que el acabar con ella en cuestión de un mes o 2 meses, quitándole el oxígeno, por ejemplo, o algún tipo de antibióticos que pueda necesitar. El debate, decía, está sobre la mesa y, por ejemplo, en Holanda, están prácticamente a punto de despenalizar la eutanasia activa. Italia también tiene en este momento un gran debate social alrededor de la eutanasia. Me gustaría, señor Navarro, saber si parece probable que se llegue a admitir la eutanasia voluntaria en nuestro país, si eso está muy lejos o puede estar en el horizonte. Yo insisto en que se trata de cosas distintas. Podríamos establecer un falso debate si seguimos hablando como un concepto unívoco de la eutanasia sin más. No, he dicho eutanasia voluntaria. ¿Voluntaria, activa o pasiva? Activa, pongamos. Activa. Yo creo que no solamente en España, sino en ninguna otra legislación, se admitirá como tesis general la licitud de la eutanasia activa, como tesis general. Creo que cada circunstancia en concreto se deberá analizar con todos sus matices, con toda su riqueza de elementos distintos, pero yo soy realmente opuesto a que como tesis general se admita la licitud de la eutanasia activa, porque en ese caso sí nos podemos encontrar con que, admitida dogmáticamente, insisto, como principio general, sí nos podemos encontrar con que esa eutanasia agónica a la que nos estamos refiriendo, o sea, aplicada a una agonía que provoca dolor y sufrimiento innecesario, sí podíamos pasar a la eutanasia social o eugenésica. Sí podemos pasar entonces al recuerdo de la pesadilla aquella de los enloquecidos hitlerianos de los campos de exterminio. Ahí sí podemos pasar una selección de la especie brutal que nos llevaría a consecuencias fatales. Ahora bien, yo insisto, lo que se denomina ortoeutanasia, en mi parecer, no tiene ninguna relevancia penal. Es más, en este momento, en el Código Deontológico de la Organización Médico Colegial... Señor Navarro, ¿podría usted utilizar un término más comprensible? Ha dicho ortoeutanasia. Concretamente eso, ¿cómo podríamos...? Es la eutanasia pasiva, o sea, que significa no causar directamente la muerte de la persona, no causarla directamente, pero no ayudarle en último sino término. dejar de utilizar medios que tiendan a dilatar de manera dolorosa una vida absolutamente irrecuperable. Que también comprende, o lo que decía Emilio es muy importante, que también comprende, evidentemente, la utilización de medios que directamente en ningún caso vayan a producir la muerte, pero que sí tengan como finalidad fundamental ahorrar el sufrimiento. Eso también es ortoeutanasia o eutanasia pasiva, que en mi parecer, mi criterio personal, es que no tiene ninguna relevancia penal. Y entiendo incluso una cuestión, que yo creo que el doctor quizá no vaya a aceptar pacíficamente, y es que no solamente no tiene relevancia penal, sino que puede llegar a constituir un deber médico. Un deber médico. El código deontológico, el código que establece los deberes profesionales del médico, desde el año 79, establece de manera literal, si no recuerdo mal, que el médico debe evitar emprender acciones sin esperanza cuando supongan molestias o dolores innecesarios para el enfermo incurable, añadiendo de manera clarísima y contundente: el médico deberá respetar profundamente el derecho de la persona a una muerte digna conforme con su condición humana. O sea, este es lo que dice el Código Deontológico. Yo creo, francamente, que está refiriéndose de manera directa a lo que hemos denominado ortoeutanasia, a la prohibición de procedimientos distanásicos, a la prohibición de utilización de medios, de medidas que van a dilatar necesaria y dolorosamente la vida del enfermo. Yo creo que esto es un deber del médico, no solo un derecho de la persona. Doctor, ¿y cuando el enfermo no puede decidir? Quiero decir, cuando el enfermo está, pues eso, en manos de sus familiares o de los médicos. Realmente por esta circunstancia creo que es uno de los aspectos fundamentales por los cuales el médico nunca puede decidirse a eliminar una vida. Si constituyéramos al médico como juez de lo que debe, cuando debe decidir cortar o continuar una vida, creo que el problema de la relación y la confianza médico-paciente se rompería absolutamente. El momento que un paciente pensara, en cualquier circunstancia, que un médico puede venir, si no a salvarlo, a lo mejor a terminar con él, creo
que esta posibilidad de confianza es absoluta. Y hoy día los enfermos saben que tienen una enfermedad incurable, un paciente con cáncer lo sabe, porque el médico se lo ha dicho. Y él tiene plena confianza en que ese médico le dice la verdad, porque sabe que nunca va a intentar quitarle la vida. Pero el momento que abriéramos algún portillo, una pequeña posibilidad para que este médico pudiera colaborar en esa actividad activa de acortar una vida, creo que habríamos terminado con esta relación médico-paciente que es fundamental para que el paciente se cure. O sea, creo que de ninguna forma el médico puede colaborar en ese aspecto. Si me permite, sí, adelante. querría hacer una matización. Realmente, aunque son términos técnicos, pero creo que merece la pena... Cuidado con los términos técnicos, creo que merece la pena son difícilmente comprensibles. El matizarlos. En esa eutanasia pasiva, médicamente se pueden distinguir dos aspectos, la ortotanasia y la distanasia. En la ortotanasia lo que se quitan son todas las ayudas que el paciente requiere. Eso absolutamente está, digamos, contraindicado. Es lo que decía Emilio. Por supuesto que estamos todos de acuerdo. No se le pueden quitar todas las ayudas que el paciente requiere. En la distanasia lo único que se quitan son las ayudas extraordinarias o no proporcionadas con los resultados que se esperan. Es decir, no estamos obligados a dar al paciente una ayuda extraordinaria si no hay una esperanza de vida. Y esto creo que sí que es admisible. Es decir, esta matización creo que es importante. No se le pueden quitar, que es lo que decía Emilio, todos los remedios, solamente los extraordinarios no proporcionados con el resultado que se espera si la paciente no tiene esperanza de vida. Existe el testamento vital, señor Navarro. El testamento vital o biológico, ¿qué valor tiene hoy en nuestro país? Pues yo insisto en que depende de en qué sentido esté formulado ese testamento. Si está formulado en el sentido de ordenar el testador, para que para el momento en que sufra una agonía dolorosa e irrecuperable se le cause directamente la muerte, no tiene ningún valor. O sea, que quiero decir que la persona que atienda esa cláusula testamentaria, que la ejecute, puede ser enjuiciado como presunto responsable de un delito contra la vida. Ahora bien, si la cláusula testamentaria va en el sentido, que es lo más usual por otra parte, de que sabedor la persona que hace el testamento, de que tiene una enfermedad incurable que normalmente le producirá sufrimientos intolerables, un estado físico incompatible con la vida, y prohíbe que se le apliquen remedios del carácter que definía el doctor, sobre remedios que prolonguen dolorosamente, innecesariamente su existencia, en ese caso sí, perfectamente válido en mi parecer. Yo creo que es una exigencia ética de los ciudadanos y del médico en concreto. Hace 2 años, en el magnífico programa que dirigía y presentaba Fernando García Tola, Si yo fuera presidente, pudimos escuchar las palabras, porque leyó su testamento biológico, su testamento vital, Carlos Gómez Blázquez, santanderino enfermo de leucemia, y que con esa lectura de ese testamento vital provocó un gran impacto en la sociedad española. Vamos a recordar la lectura de ese testamento. Esto es mi voluntad, a mi familia, a mi médico, a mi abogado, a cualquier institución médica bajo cuyo cuidado yo estuviere, a cualquier persona que pudiera llegar a ser responsable de mi salud, de mi bienestar o de mis negocios. La muerte es algo tan natural como el nacimiento, el crecimiento, la edad madura o la vejez. Es lo único seguro en la vida. Si llegara el momento en que yo, Carlos Gómez, no pueda ya tomar parte en las decisiones que conciernen a mi propio futuro, pido que la siguiente declaración se tenga y sea respetada como una clara y fiel expresión de mi voluntad, hecha en estado de completa lucidez de mi entendimiento. No temo la muerte por sí misma, pero sí temo las miserias de la enfermedad, de la dependencia y del dolor sin esperanza. Temo también abusar involuntariamente del amor, de la paciencia y de la abnegación de mis familiares y amigos. Si se me presentara una situación en que no hay esperanza razonable de recuperación de enfermedad física o mental, pido que no se me mantenga la vida por medios artificiales o por medidas heroicas, y que se me administre piadosamente toda medicación o recurso necesarios para aliviar mis sufrimientos. Esta solicitud la hago después de cuidadosa reflexión. Tengo la esperanza de que los que cuiden de mí se sientan moralmente obligados a cumplirla. Reconozco que ello puede representar una gran responsabilidad, pero es precisamente con el fin de aliviarlos de esa responsabilidad y de colocarla sobre mí mismo, por lo que hago y firmo la presente declaración. Buenas noches, Vicente Arribas. Hola. Usted conoció a Carlos, ¿verdad? A Carlos Gómez. Lo he conocido en la sociedad, Derecho a Morir Dignamente, de la que éramos socios los dos. Él murió. Él ha muerto hace 1 año y pico. Vicente, ¿cuál es su testimonio esta noche aquí? Bueno, yo fui a la sociedad también porque yo tenía
un tumor canceroso, un cáncer de vejiga que fui operado hace 5 años. He tenido alguna recidiva, pero sí, vivo ahora mismo bien. Sigo en la sociedad y soy partidario de la eutanasia, en contra de lo que han dicho estos señores. De la eutanasia solo me gusta el nombre, porque es muy feo. No le gusta el nombre. No me gusta el nombre, pero lo demás es que han dicho aquí unas cosas, lo han comparado con los campos nazis y una serie de... Efectivamente, podría suceder eso, pero eso viene todo porque son otras personas de las que disponen de nuestra vida. Una de las reivindicaciones que tenemos es a disponer de nuestra vida, que no sean otros los que dispongan de ella. Si yo dispongo de mi vida y todo el mundo dispone de la suya, no hay posibilidad de campos nazis ni de nadie, porque nadie puede hacer con tu vida lo que no quieres tú, que creo que es fundamental y creo que sería un derecho humano, que además que yo no sé si en algún sitio lo niegan, señor Navarro, pero tanto en la Constitución nuestra como en la Declaración Universal de Derechos Humanos dice que nacemos libres y somos iguales ante la ley. Si un hombre es libre él, su persona, su cuerpo y su vida, evidentemente. Yo creo que no hay una propiedad más indicada, más justa que la vida de uno, porque ni siquiera ese bien es transferible. Entonces, si nadie puede disponer de mi vida más que yo, no puede haber nadie que haga eso de los nazis, que eso es asesinato. Eso no es eutanasia, tal y como la entendemos nosotros. Yo entiendo la eutanasia como una expresión de una muerte suave, una muerte dulce, cuando no tengas más remedio que pedirla, o cuando tú quieras, pero tú, no otra persona que disponga, extraños. Vicente, ¿no da miedo esa decisión personal? Quiero decir, en el momento en que la enfermedad que usted tiene, cáncer ha dicho que era, Sí. se acelere de tal modo que usted vea el fin cercano, tendrá usted que tomar una decisión. ¿No le da miedo ese momento? No, eso me sucedió ya en principio. Yo no me quería dejar operar porque cuando tenía la certeza del diagnóstico de cáncer, yo creía que estaba sentenciado a muerte, irremisiblemente. No ha sido así, afortunadamente, porque tengo un doctor que me pilló muy bien, el doctor don Ignacio Ortiz de Mendívil, al que tengo que agradecer que nos importó, porque es un hombre que se ha ocupado me garantizó no cuánto tiempo iba a vivir, eso no lo sabía, pero sí me garantizó que me operaría, que no tenía más remedio que operarme, que yo podría llevar una vida feliz, una vida digna, sin mutilaciones, sin sufrimientos, y efectivamente me devolvió la vida y la alegría de vivirla, que creo que es como se debe vivir. Antes de eso yo había tomado mi decisión ya, y llegué a pensar que como uno que se muda a un sitio donde va obligado, que no le gusta, que no le agrada, empieza a pensar, tengo que venir aquí, no hay más remedio, pues a ver qué ventajas tiene, no sé, hay que buscar las soluciones de adaptarse, de no sufrir, no tener... Y empecé a pensar en la muerte, efectivamente, porque estaba decidido a acabar, y encontré que tiene sus ventajas, muchas ventajas, que no puedo decir aquí porque parecería una apología de la muerte, pero que no hay que tenerle ese miedo, sobre todo cuando hay un sufrimiento. En fin, al elegir entre el sufrimiento y la muerte, para mí no hay duda, la muerte. ¿Qué opina su familia? ¿Usted está Mi casado familia y tiene están, hijos? mis hijos, ya son mayores, están de acuerdo conmigo, no dicen nada, no me hacen comentarios, pero ninguno se me ha puesto en contra. Vicente Arribas ha contado este relato más amplio, seguramente, en el programa, también estupendo programa Vivir cada día, que se emitirá dentro de unos meses. Ustedes podrán escuchar la historia de este hombre. Me gustaría saber qué significó, ya por último, en este terreno, el momento, cómo recuerda el momento en que a usted le dicen, usted está diagnosticado de cáncer. ¿Es una sensación de que se acabó la vida, Vicente? Sí, exactamente. La sensación era esa. La sensación es una tristeza enorme, claro, hasta que una rebeldía, pero llega un momento que dices, bueno, ha llegado y te llegas a resignar. Y entonces es cuando estás pensando en buscar esa solución, porque la palabra cáncer, yo la creía como eso, como ha dicho, sentencia de muerte, y muerte terrible además, porque tenía alguna experiencia familiar, y yo no quería pasar esa, entonces se amolda uno, y ya no te asustas, te resignas. Esta es la experiencia. Ha pedido la palabra el doctor. Adelante. Mira, aquí ha tocado de dos conceptos que creo que son diferentes. Uno es lo de la muerte digna, que eso pues todos los médicos estamos de acuerdo en procurar la muerte más digna para nuestros pacientes. Y otra cosa que he dicho es cuando tú quieras. Realmente cuando tú quieras ya es el suicidio. Es un tema que es diferente, que yo creo que incluso una propia legislación pues se debe contemplar desde aspectos distintos. El depender, el de disponer de la propia vida, pues no parece que sea
depende incluso de uno, porque incluso cuando un suicida pues ha testimoniado con el acto del suicidio que quiere quitarse la vida y llega a un hospital inconsciente, la medicina, los médicos tratan por todos los medios de devolverle esa vida. Es decir, la actitud del médico siempre tiene que ser absolutamente positiva en ese sentido. Pero por otro lado, hay una cosa que quiero matizar que creo que es importante. Si todos los pacientes que llegan a una consulta de un médico psiquiatra con una depresión, diciendo que se quieren morir, les ayudáramos a morir, creo que tendríamos que poner una cámara de muertes al lado de muchas clínicas. Es decir, tenemos que ayudarles a vivir, tenemos que transmitirles la alegría de vivir, tenemos que darles esperanza y ayuda para que vivan esos momentos con plena vitalidad. Y eso es lo que debe hacer el médico y transmitirles a ustedes. Es decir, lo que creo que no se puede admitir desde el punto de vista médico es, primero, el cuando tú quieras, porque es el suicidio. Segundo, el ayudar al paciente cuando ella quiere morir, porque puede tener la enfermedad propia, la depresión es la enfermedad, y nosotros tenemos que curarla, estamos en esa obligación. Y estos dos aspectos creo que son fundamentales para ayudar. Lo que sí que estoy de acuerdo, y termino, es en que cuando ya no haya más remedio, no aplicar medios extraordinarios para procurarle una muerte lo más digna posible. Doctor, ¿usted ha conocido algún caso de algún enfermo que quería morir, que había pedido la muerte, que luego se le devolvió la vida, se le curó y se arrepintió de lo que había pedido? ¿Ha tenido cerca algún caso parecido? Indudablemente, cuando yo venía a este programa, pues he consultado con algunos colegas de los cuales están más relacionados con este tipo de pacientes y verdaderamente casos como el que usted me plantea en relación con la psiquiatría, con el psiquiatra, pues son muy abundantes. Pacientes que quieren morir en un momento determinado y que después, bueno, se les ha pasado la depresión y ya de aquello ni se acuerdan. Es decir, por eso digo que el médico siempre tiene que tratar de ayudar al paciente siempre a que no muera, ¿no? Vicente, ha pedido la palabra. Estamos hablando de enfermos que curan, que pueden curar. O sea, que no es el caso de que lo que estábamos hablando. Además, usted me ha dicho de suicidio u otro. Seguimos, ustedes están disponiendo porque usted cree que no debe morir. O sea, usted dispone de la vida de otras personas. Usted, nosotros no. Esa mentalidad es la que da lugar a la eutanasia, esa de los campos nazis, porque otras personas no necesitaban la autorización del enfermo, ni la autorización del paciente, del que iba a morir. Lo hacían ellos, sencillamente. Creo que si lo que les decía antes, si la vida de cada uno es respetada porque es suya, todas las demás intervenciones... Y si uno quiere suicidarse, oye... Brevísima. 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 Hay un interesantísimo libro de Friedrich Werner donde cuenta esta misma historia de quién depende. Y en Alemania de unos años anteriores, no los nazis, sino por esta posibilidad de dejar, de poder eliminar este tipo de vidas que tienen dificultad, en el año 36 había en Alemania 380.000 dementes. Y en el año 46 quedaban 40.000 dementes. Es decir, realmente, si abrimos la posibilidad a que el médico o cualquier persona pueda decidir sobre la vida de los otros seres, podemos llegar a estas aberraciones que se han cometido. Señor Navarro. Bueno, yo no estoy de acuerdo y por eso dije que me temía que podía ser un debate falso. En primer lugar, no me ha entendido bien nuestro amigo Vicente. Yo no estoy en contra de la eutanasia por sistema. Ahora bien, tampoco puedo estar por sistema de acuerdo con la eutanasia activa. Yo creo que estamos navegando con conceptos totalmente distintos. Voluntaria, exactamente. Cuando una persona, de manera seria y rigurosa e insistente, solicita que no se le apliquen medios que prolonguen innecesariamente su sufrimiento y que por el contrario se le apliquen medios que le permitan morir dignamente, yo creo que eso no es una eutanasia activa, Vicente. Pero ahora bien, prohibido. La eutanasia activa, no, yo creo que no está prohibido, ese es mi punto de vista, No está Vicente. prohibido. Mi punto de vista es que eso no tiene entidad penal alguna y que es totalmente lícita la conducta del médico que no aplica procedimientos distanásicos, sino que todo lo contrario, ahorra el empleo de medios que prolonguen dolorosa e innecesariamente la vida de una persona. Eso tiene absoluta licitud, en mi parecer, en este momento en este país. Vicente, lo que yo le estoy discutiendo a usted, que creo que me entenderá perfectamente, es que nadie, creo yo, tiene derecho a exigir de otra persona, médico o no médico, que le cause directa y materialmente la muerte. A eso me refiero yo. Y aún así, le aseguro una cosa, cada caso sería contemplado con toda su riqueza de matices y podría dar lugar a la aplicación de eximentes de responsabilidad por no exigibilidad de otra conducta o no reprochabilidad. Yo no estoy de acuerdo con el doctor en lo que acaba de decir. Si se abre cualquier posibilidad, dice usted, yo la verdad es que pienso que cada caso tiene su propia significación, tiene su propia decisión adecuada, la justicia es aplicar a cada caso concreto una norma general, y yo pienso que la eutanasia eugenésica o social es rechazable de todo punto. Sin embargo, no es rechazable de todo punto la posición de una persona que pide sencillamente no que le maten, sino que no le hagan vivir
contra su voluntad, con dolores tremendos, con una enfermedad incurable. Esto es lo que tenemos ejemplos cercanos en nuestro país. Concretamente, vamos a ver ahora unas fotografías cedidas por Cambio 16, unas impresionantes imágenes de la agonía del anterior jefe de Estado, el general Franco. Aquí las tenemos. Estas imágenes provocaron en la sociedad española, ustedes lo recuerdan bien, una reflexión sobre los métodos de alargar la vida. Doctor Navarro, recuerda usted esos momentos, ¿no es cierto? ¿Cómo no lo voy a recordar, evidentemente? Y este caso del general Franco, como el caso del mariscal Tito, más reciente, evidencia claramente esta aplicación de procedimientos distanásicos, y evidentemente no por motivos éticos, sino por motivos políticos. O sea, las personas que prolongan indefinida, innecesaria y de manera dolorosísima una enfermedad incurable, pues esperando márgenes de tiempo para quizá medrar políticamente o beneficiarse con la prolongación artificial e innecesaria de una existencia que ya no es recuperable. Creo que son casos así, que contrastan de manera clarísima, como el caso reciente, dignísimo, del profesor Tierno Galván, del alcalde de Madrid, que supo unir sabiamente a una vida muy digna, a una muerte muy digna también, porque no creo que el doctor me contradiga si afirmo que existen medios extraordinarios para haber prolongado la vida del profesor Tierno 3 meses en plena metástasis hepática. Sin embargo, él mismo prohibió terminantemente que se le aplicaran remedios extraordinarios, unidad de cuidados intensivos, etcétera, y murió sedado perfectamente, que es lo que yo pediría realmente en el caso, por ejemplo, de nuestro amigo Emilio. Sedado perfectamente, y murió con una gran dignidad, y sin esas cosas alambicadas, tubos por todas partes, que hacen que la persona parezca mucho más que una persona, un parásito, un vegetal, del que todo el mundo espera lucrarse en alguna medida. Quería decir Estoy algo. totalmente de acuerdo. Es que, como decía el señor Navarro, a lo mejor podemos llevar la discusión a un terreno que no hay discusión, donde no hay discusión. O sea, es que estamos de acuerdo en que los procedimientos extraordinarios, distanásicos, no son, no digo ni obligados, yo diría que no son convenientes. Entonces, estas imágenes que hemos visto, que nos han puesto, que son absolutamente antiéticas. Por supuesto, y por supuesto que estoy de acuerdo. Espero que no las imágenes, sino lo que se hizo con el general Franco. Lo que las imágenes, hasta ahí puedo llegar mi entendimiento, lo que las imágenes reflejan. Sí, pero, y estoy de acuerdo en que la muerte del profesor Tierno ha sido muy digna, como la de muchas otras personas que mueren exactamente igual, rechazando esos medios extraordinarios. O sea que estamos de acuerdo, creo que este tema a lo mejor no merece la pena el perder más tiempo, en que no hace falta aplicar los medios extraordinarios cuando no hay esperanza de vida. En ese sentido, la postura de la Iglesia Católica en contra de la eutanasia es es favorable a este tipo de actitudes a las que ustedes se están refiriendo. Concretamente, estoy recordando en este momento unas palabras de Pío XII en las que decía es decir, es permisible administrar medicamentos a un enfermo que los necesita aún incluso en el caso de que esos medicamentos le acorten la vida, si le evitan sufrimientos. Esa sería la postura de la Iglesia Católica. Realmente, bueno, tendría que contestar a lo mejor un teólogo, un moralista en este aspecto, pero bueno, un médico debe estar enterado de estas cosas. Claro. Y es cierto, todo es conocido, que en el año 80, una reunión de la Congregación para la Doctrina de la Fe, donde, firmado por el cardenal Sepper, en aquel momento era el que dirigía esta congregación, donde taxativamente se dice que no es inmoral el aplicar medios extraordinarios cuando no hay una esperanza de vida, o sea, cuando la vida no se puede prolongar. E incluso dicen más, dirían medios proporcionados al resultado que se quiere conseguir. O sea que esto yo creo que es médicamente correcto, moralmente ético y por tanto no tiene ninguna discusión. Vicente, en este sentido, los objetivos de la asociación por un derecho a morir dignamente estarían cubiertos. Si fuera así, sí. Pero hay un artículo 409 o algo así, usted sabrá. No, mire usted, sí, es que tipifica el homicidio y después la ayuda a inducción al suicidio, pero yo le aseguro a usted que eso no sería en ningún caso aplicable al supuesto que venimos examinando. O sea, la existencia de un enfermo incurable que solicita seria e insistentemente que no se le apliquen medio alguno para dilatar una agonía dolorosa e innecesaria. Yo le aseguro que ahí no se podría aplicar por ninguna persona sensata un tipo penal. Es más, yo creo que quien actuaría falto de ética sería el médico que utilizara esos procedimientos pese a la voluntad del enfermo y pese a la innecesariedad. O sea, que son acciones sin esperanza que provocan sufrimiento. Yo creo que eso es lo ético, absolutamente, Vicente. Ahora, lo otro ya es distinto, claro. Emilio, estás escuchando todo esto que te concierne en cierto sentido. ¿Te quedas más tranquilo con lo que acabas de escuchar? Es decir, ¿tienes sensación de que lo que tú pretendes no es ninguna monstruosidad después de lo que acabas de escuchar? Que quizá lo que pasa es que se ha entendido mal tu postura.
Sí, lo comprendo y, o sea, por lo menos me voy de Madrid un poco bastante satisfecho. Y de todas formas le digo a esta asociación que la preside este señor, bueno, el nombre no sé. ¿La asociación a la que Sí. pertenece Vicente? No, este señor. Al doctor Le Aznar. digo que, bueno, en el código deontológico tampoco estaba aprobado el aborto y, sin embargo, en casos extremos es quitar una vida más. También yo no estoy de acuerdo con ello y, sin embargo, la Administración lo ha aprobado. El aborto, en todo caso, estuvo ya sobre la mesa de muchos españoles. Quiero decir que se discutió hasta la saciedad. Ahí está la ley del aborto, en los 3 supuestos concretos. Creo que es un tema que está discutido, que está ahí y que no hay más que hablar, ¿no? A mí me gustaría que el profesor, tanto el doctor Aznar como el señor Navarro, me valoraran cómo se explica, esto un poco al margen, pero en fin, me interesa, me obsesiona incluso, cómo se explica que sociedades e instituciones que condenan de una forma tan clara y tan taxativa la eutanasia estén dispuestos a apoyar, lo apoyen y lleguen incluso a ejecutar la pena de muerte. ¿Cómo se explica esto? A mí me parece absurdo y, sin embargo, existen personas así. Como existen personas que fustigan, por seguir el ejemplo que puso nuestro amigo Emilio, todo tipo de aborto, sin consideración alguna a sus matices, y al mismo tiempo defienden la pena de muerte. O bien se siguen hablando de la existencia de guerras justas, lo cual me parece un absoluto absurdo, en el que, sin embargo, se ha incurrido por parte de cierto sector fundamentalmente ultraconservador de nuestro país. Esa incompatibilidad, es decir, bueno, defender la vida a ultranza, sin admisión de matiz de ningún tipo, el sufrimiento como valor salvífico de la persona, la ascesis del sufrimiento, y sin embargo admiten la pena de muerte o contemplan sin parpadear tan siquiera pues casos de tortura, de atentados contra la integridad física o guerras que llaman justas porque está en juego lo que llaman el honor de la patria. Señor Aznar. Indudablemente, los que defendemos la vida en todos sus momentos evolutivos y, por supuesto, que vamos a favor, en contra del aborto, en contra de la eutanasia, en contra de las torturas, en contra de cualquier vejación que la vida pueda surgir en cualquier etapa de su evolutiva y, personalmente, yo en contra totalmente de la pena de muerte. El que haya personas que tengan esa ambivalencia, esas ambivalencias las vemos mucho en este país en muchas cosas, y en muchas actividades, no solamente en esta. Si realmente la ambivalencia no depende muchas veces en este tema, sino depende de las personas, que son ambivalentes y que unas cosas pues les parecen bien y otras mal y cambian y vuelven a cambiar. Es decir, realmente en este sentido creo que no tiene una lógica el pensar que las asociaciones de defensa de la vida pueden defender otras actitudes contrarias a la vida. Siempre defendemos la vida en cualquier momento. ¿No les parece que alrededor del problema que Emilio Rodríguez ha puesto encima de la mesa sería muy conveniente crear, deseable incluso, una comisión científica y legal que dictaminara este caso y no dejarlo como está? Es decir, que dictaminara. Sí, dígame, doctor. Es que yo creo que el caso de Emilio es un caso absolutamente claro. En el caso de Emilio, lo que necesita es ayuda médica. Habrá que ver qué tipo de ayuda necesita, darles ayuda y buscar los medios. Pero la tiene. Y buscar los medios para obtenerla. A mí me da la impresión, por lo que hemos comentado, que es que les faltan esos medios y que están buscando, yo diría casi desesperadamente, el encontrarlos. Emilio, me gustaría que dialogaran, o sea, que es así. Y verdaderamente lo que en este programa mejor puede salir es esa ayuda de la sociedad que tiene obligación de prestarles ayuda a Emilio, a su mujer y a su familia y a su hijo. Bueno, ha habido una sociedad, no sé, una persona que ha llamado al programa diciendo que ellos estaban dispuestos a recoger a la niña y al padre. Los había también en Bilbao, en un lugar donde no sé, ¿cómo diría yo? No me sale la palabra ahora. Sí, es un centro de la tercera edad. Exacto, ¿no? Que ayudan a las personas que no tienen quien les ayude. Y esas personas han llamado a los padres y les han dicho, aquí estamos nosotros, si lo necesitan, cogemos a su hija. Pero, ¿qué habéis dicho vosotros ante eso? Pues es que la verdad, mi hija es una niña, es un angelito, y la recogen como angelito, pero no sé, pienso que no es un centro como para ella, puesto que es como me dijo don Carlos Giner, es un centro de la tercera edad. Y sí, nos hacen un favor recogiéndola, pero tampoco nos quedamos a gusto porque es llevarla a morir nada más. Bueno, yo creo que la pregunta que has hecho, Mercedes, de la comisión de expertos merece una atención
Y merece una atención en el sentido, me parece a mí, de plantearse lo siguiente. ¿Está Mercedes realmente en una situación de agonía dolorosa o no? Yo creo, parece ser, que nadie puede afirmar que no sea una agonía dolorosa. Y hay que eliminar cualquier duda de que la niña esté sufriendo. Y me da la impresión de que se hace necesario que haya una consulta médica, que puedan decidir perfectamente, éticamente, la administración de todo tipo de sedantes que directamente tiendan a eliminar el dolor, aunque de manera accesoria, de manera coyuntural, de manera contingente, puedan determinar el acortamiento no voluntario de la vida de la niña. Esa impresión que me da la impresión de que esto es una cuestión fundamental de todo punto, y que el optimismo antropológico y ético y tal del doctor Aznar no parece que se compadezca demasiado con la situación real que nos han descrito de Mercedes, y que la cuestión merece una reflexión adecuada de hasta qué punto no nos encontraremos ante un supuesto típico de ortoeutanasia y de, por lo tanto, exigencias de no aplicación de medidas distalásicas. Última intervención, doctor, si es posible. Bien, realmente la consulta de ese consejo médico no hace, creo, falta en este caso, porque el jefe del servicio, yo he leído en una entrevista que le hacía a Emilio, ha dicho taxativamente, y creo que un médico merece la misma credibilidad que un juez o que un magistrado cuando técnicamente se trata de su aspecto, ha dicho taxativamente que esta niña no padecía dolores. No me cabe ninguna duda, lo ha dicho taxativamente. ¿Es verdad, Emilio? Bueno, pues Sí, yo pienso sí. que las fotos... No, solamente que sabes si es verdad que lo ha dicho. Sí, lo ha dicho. Bien. Entonces, lo que no me cabe ninguna duda es que si padeciera dolores le administrarían los sedantes necesarios. Esto no hay ninguna duda. Los médicos, No le cabe duda. Ninguna duda. Los médicos siempre tratamos de ayudar a nuestros pacientes a a curar, a sanar, a ayudar, a quitar el sufrimiento, a quitar el dolor. Y prueba de ello es que en nuestros hospitales hemos creado unidades del dolor, únicamente dedicadas a quitar el dolor de nuestros pacientes. Estas unidades se han creado además en los momentos de gran dificultad económica y con esta finalidad específica. Por tanto, creo que no hay ninguna duda que se le quitaría el dolor. No sé yo si el padre no tiene ninguna duda porque ha pedido la palabra. Quizás sí tenga alguna duda. Sí, bueno, yo, dicho por los médicos, tampoco sería tolerable a tener a la niña sedada durante el tiempo que pueda sobrevivir. Y bueno, el tiempo que pueda sobrevivir es un tiempo que ellos mismos no lo saben. O sea, y el tenerla sedada, ellos no están dispuestas a tenerla dormida o drogada durante el tiempo que ella pueda vivir. Ellos lo que han dicho es que no tiene dolor, no que haya que necesario tenerla sedada. Está sin dolor, está en una situación estable. Pero, Sí. Vicente, sí, última intervención, por favor, sí. esa criaturita, yo he sido padre, ya son mayores, y he tenido niños pequeños, mis nietos, y ve uno lo que sufre cuando tienen fiebre, que están con dolores, va uno a buscar medicina, sea la hora que sea. Entonces, esa criaturita que lleva 18 meses, que pesa 5 kilos, que está ciega, que está sorda, que no puede respirar, es que no está sufriendo. Es que eso no es sufrimiento, porque no tenga dolores. Esa niña, cuando su padre le coge en brazos, que la niña se acurruca, que dice que se duerme, que se siente tranquila, pues siente que sus brazos son otra cosa, que no es lo que está tratando allí, que siente el cariño de su padre, siente los latidos, siente algo. Esa niña no se le podía dar en ese momento un calmante, hacerla feliz unos instantes y se va al cielo como un angelito. Eso es amor y eso es cariño y eso es eutanasia. Que no sufre, ¿cómo no va a sufrir? Un calmante es matarla. Lo que usted dice, eso no se puede hacer nunca, ni lo puede hacer nunca un médico. Bueno, una anestesia, yo no sé la palabra Se le pueden dar calmantes para quitarles el dolor que eso está haciendo, para hacerle feliz su vida, para ayudarle a prolongarla, para mantenerla, para darle Pero ¿cómo esperanza. dice que no sufre? Para no sufre, o sufre en la medida de lo necesario, pero lo que nunca se puede hacer es quitar una vida, eliminar una vida, y menos por un médico. Eso Bien. nunca se puede hacer. Hemos de terminar, aunque probablemente se podría seguir durante mucho tiempo en esta reunión. Hemos de terminar, lo siento, pero hemos de terminar. Emilio, tú has empezado a hablar, tú has provocado esta charla esta noche. Tú tienes derecho a terminar. ¿Tienes algo más que añadir? Solamente, o sea, quiero dejar claro de que yo no estoy dispuesto tampoco a matar a mi hija. O sea, yo como padre no estoy dispuesto a matarla, sino la administración es la que debe de poner los medios y los médicos que tengan que hacerlo. Y bueno, quiero dejar claro que si sufre o no sufre es la palabra del médico contra la mía, pero yo soy su padre y las fotos que le he hecho lo demuestran, la agonía que está viviendo la niña en este momento. En todo caso, da la sensación de que todo lo que estás haciendo
por si alguien se quedara con alguna duda, siempre será por lo que la quieres, ¿no? Sí, solamente por amor. Y en ese momento pienso que estoy viviendo porque tengo otros 3 hijos maravillosos que son los que me están dando alegrías y me están ayudando a seguir adelante. Porque si no, incluso en algún momento has tenido tentación de quitarte de en medio. Sí, he tenido muchas tentaciones de tirarme a la ría o de suicidarme porque, vamos... No lo aguantabas. No lo aguanto. He pasado 7 años con mi padre con una gangrena, también se estaba muriendo y duró 7 años verle sufrir y sufrir y sufrir. Y vamos, yo pienso que con mi hija no tienen por qué pasar 7 años. En todo caso, no te tires a la ría, ¿eh? Quiero decir que tienes mucha gente que está contigo. No, aparte tengo a mis hijos, que es bastante para mí el tenerlos. Gracias por tu testimonio, tus palabras. Gracias a los demás invitados, señor Navarro, doctor Aznar, Vicente Arribas, por su sinceridad, por sus palabras y por lo que han aportado a este debate. El tema, los testimonios han sido dolorosos, no hay la menor duda, duros, pero pensamos que peor es ocultarlos. Durante la preparación de este programa, manejando mucha documentación, como hemos tenido que manejar lógicamente, porque el tema es amplio y se ha debatido a lo largo de mucho tiempo en el mundo, hemos encontrado muchos casos de personas que han vivido la última época de su vida, muchas veces incluso largos años, sin conocer, sin conciencia, ¿no? Enfermos irrecuperables. Pero quizás el que siempre hemos encontrado, el que siempre estaba ahí, que nos salía a la vuelta de cada esquina, era un caso que ustedes recordarán seguro, el caso del futbolista Miguel Martínez, que por un golpe en la cabeza perdió la conciencia y no la recuperó nunca. Estuvo en coma durante 8 años hasta que murió. Ese caso tan límite y tan dramático fue tratado informativamente en la época, al final de los años 60, principios de los 70, debió ser esto, como vamos a ver en el documento que hemos encontrado también y que les vamos a ofrecer a todos ustedes, y que es una muestra que no necesita más palabras para ver lo que es el paso del tiempo, lo que va de ayer a hoy. Miguel Martínez Febrer era un chicarrón fornido y bien dotado para el fútbol, en el que había conseguido una consideración importante. Jugaba de medio izquierdo en el Club Atlético de Madrid. Ahí le vemos metido entre la defensa en un encuentro del Real Betis Balompié, su antiguo equipo, contra el Real Madrid. Martínez es el que salta tras el blanco que toca de cabeza. Miguel Martínez sostiene en esta habitación desde hace 3 años un partido de prórroga indefinida con la enfermedad. Su joven esposa, espectadora permanente y esperanzada. Miguelito, que nació 40 días antes de caer su padre en la inconsciencia. Los directivos del Club Atlético de Madrid, altruista y humano, le visitan y atienden constantemente. El delegado nacional de Educación Física y Deportes y el presidente del club presencian cómo la esposa del infortunado futbolista le coloca la medalla al mérito deportivo. Para el pequeño Miguel hay abundancia de juguetes. Hemos pensado que sobraban cualquier tipo de comentarios. Vamos a hacer una pausa e inmediatamente volvemos a estar con ustedes. Hasta ahora mismo. Callahan probó esta mañana un generador. Hubo una subida de corriente y un fallo en el sistema. ¿Cómo es posible? En teoría no lo es. A no ser que tú alterases las especificaciones. Eso se llama ser franco, ¿eh? Pues sí. Entonces permíteme que yo también lo sea. ¿Se puede saber a ti qué te importa? Quiero saber qué más problemas nos tienes reservados. Tú no eres quien para hablarme así. Roger, se han quemado unos cables en la sala de máquinas y en mi opinión esos cables no estaban como yo especifiqué. Los cables que yo puse en el edificio están perfectamente normales, inspeccionados y aprobados. Eso no basta para este edificio.
nuestro programa continúa y cambia completamente de tono. Ya les dije la semana pasada que Peridis vendría todas las semanas a traernos a sus brujos, a sus rápidos brujos animados, y aquí está, tal como les anuncié la semana pasada. En esta ocasión, Peridis se ha fijado en la celebración próxima, mañana empieza, del Congreso de Alianza Popular, y ese ha sido, el Congreso de Alianza Popular, lo que le ha dado, digamos, la idea para su tira animada, sus brujos animados de hoy. Con nosotros, Peridis. El jefe es el jefe, no hay la menor duda. Al principio de este programa les hablaba del Felipe, el Frente de Liberación Popular, del que fue fundador Julio Cerón. El final de la década de los 60, la fecha simbólica de mayo del 68, acabó con fue el final de una época, y en cierto sentido quería decir que acabó incluso con una forma de hacer política, acabó con una forma de la lucha política. Vamos a escuchar ahora la prodigiosa voz de María Calas, que acompaña unas imágenes precisamente de París, de ese momento, de mayo del 68, antes de charlar con Julio Cerón. Buenas noches, Julio Cerón. Buenas noches. ¿Cómo está? Intimidadísimo. ¿Por qué? Porque es mi primera televisión. Y porque estoy al lado, que me han dicho que es la primera de las No, televisiones de toda la península. De las primeras de las televisiones de toda la península. No, que es usted la primera de toda. No, esas cosas ya de entrada. No, ya, pero es que viene bien para distender el ambiente. ¿Sí? ¿Que está nervioso? Mucho. No, ¿qué va? Sí. Con esta maravillosa voz de María. ¿Cómo es María Calas? ¿No encuentra? Sí. Pero es que me he buscado un conjuro para quitar el nerviosismo y que me ha aprendido de memoria, que es el siguiente. A ver. Digo, esto...
el señor González es mucho más inteligente, mucho más hábil, mucho más maniobrero, mucho más astuto que el señor Guerra. El señor Guerra es lo que han hecho de él el papanatismo de los que escriben de él. El señor Guerra tiene la audacia hace unos días de hablar, a propósito de la OTAN encima, de la clase obrera y llamándola a nuestra gente. El señor Guerra no es nada. Ya se me ha pasado. ¿Por qué no me mira a mí? ¿Por qué ha mirado al infinito como si le diera No, vergüenza? es que tengo que tomar las cámaras para ver cuál es la que viene mejor. Usted olvídese No, si de las prefiero cámaras. hablarle a usted, mirarle a usted. Yo, mientras sea posible, prefiero verle los ojos. Ah, bueno. Vaya lección se traía Es usted que preparada. atrae mucho, sí, eso, para quitarme, ya no tengo ninguna... Yo quería preguntarle qué había quedado del mayo del 68, fíjese usted, después de ver esas imágenes. Bueno, pero sabe usted que a mí mi manía es no hablar del pasado, sino el presente. Sí, bueno, pero... Y ahora el presente pues es marzo y el referéndum de la Pero OTAN. su manía será el pasado, pero es que yo le he pedido que me hable usted de qué quedó en la Bueno, pues cuneta. lo recortamos. Y ¿Qué entonces, quedó en la cuneta? Yo lo que quiero decir es que... Pero es que se pierde con tanta cámara. Pero míreme a mí. Bueno, ahora mira usted, no se me enfade. Claro. Ya hemos quedado que va a ser una cosa de que yo me encargaría mucho con usted, pero va a ser una cosa de hostilidad mutua para que, si usted y yo nos divertimos, el público puede ser interesante para él. Entonces, vamos a ver, el 12 de mayo va a haber un referéndum. No, Entonces, señor Cerón, vamos a pactar usted y yo claramente delante de toda España aquí, para que no crean que hay aquí ningún esto. ¿Usted me va a contestar a mis preguntas o va a decir lo que le dé la gana? Mitad y mitad, pero probablemente más en el segundo sentido. Pues claro, es que entonces yo me voy. No, cómo lo yo ve? solo no puedo mirar todo esto. Claro. Todo este chisme, no, mire. Yo creo que van a votar que sí. Los militantes del PSOE, que tienen un cargo alto, mediano o pequeño, que según los cálculos de Francisco Bustelo son 80 o 100.000. Los demás militantes del PSOE deben votar que no. El centro, que no se define, debe votar que no. Porque lo de que dijo ayer el señor Suárez, de usted se llama y el señor presidente ya sospecha que va a votar, era una jerga ininteligible para el profano, que saben ustedes que va a votar que no. La izquierda va a votar que no, pues entonces yo creo que se va a ganar el referéndum, va a ganar el no al referéndum por un 89, un 90%. Bueno, hago una pregunta, que no quiero contrariarla. Es que no tengo ganas de hacer preguntas, porque como usted está haciendo, justamente no está jugando limpio, porque hemos dicho vamos a hacer una entrevista... Mujer. Ayer quedamos en que la cosa implícita, usted no me decía sus preguntas, yo me decía sus respuestas, yo no decía mi respuesta. Pero si yo no le he dicho, hombre, pero yo... no se enfade, No es que no me enfade, pero es que me entristezco, ¿qué quiere que le diga? Yo Bueno, con toda pregunta. ilusión he preparado una entrevista con usted, un personaje que hace muchísimo tiempo que no está en España, que como decía el duque de Alba, nos habíamos acostumbrado a pensar que Cerón había muerto. Y resulta que usted viene aquí y ni me mira a la cara. Y yo le miro la cara, pero mire, yo me voy. No sé cómo explicarle. No se me vaya, pero ¿cómo vamos a hablar de mayo 68 cuando hay una actualidad tan candente pues y tan grave? Porque la actualidad no es actualidad porque sí, todo viene de algún lugar. Quiere decir que las cosas tendrá sentido mirar atrás, ¿no? Supongo bueno, yo. Pues vamos a estudiar. Bueno, dejemos mayo del 68, vale, porque ya vamos a ver. Dejemos para el final. Vamos a ver. Mire, aquí hay en esta monumental, queremos enseñar tiempo, un bloque de un tal José Miguel o Miguel Ángel Aguilar, y dice una cosa muy grave, y es que hace unos años, el 83, de todos los pueblos europeos, el español que tenía miedo a la guerra, me parece que era un 15%. En el 85 estamos en el primero de los pueblos europeos por el miedo a la guerra con un 44%. Eso es una mala acción, asustar a la gente. Hago una pregunta, no se me enfade. Claro, sí, es una mala acción asustar a la gente. Sí, esa es una de las cosas que yo he notado en algunas de sus declaraciones que usted, por ejemplo, hacía, ¿no? Decía... no sé, decía cosas, por ejemplo, que la reconciliación nacional es la cosa más siniestra y más funesta que pudo darse. Sí, usted como ya vamos engarzando eso ya. Asusta a la gente. No, mire usted, después de 40 años de dictadura ha habido 10 años de predicar mansedumbre y se ha colchado, se ha algodonado a la gente y eso no es bueno. Hay una especie de sumisión, de pasta mansa y eso no es bueno. Y entonces esta es una ocasión estupenda. Mire, por ejemplo, lo de la guerra mundial, eso es una especie de frivolidad máxima. ¿Usted me va a dejar que me enrollo sobre la guerra o no? No, yo le dejo a usted que haga lo que quiera. Lo que pasa es que me encantaría que me dijera si es verdad que considera que la reconciliación nacional es siniestra, porque si eso es así... Sí, por supuesto. Yo le pregunto, ¿usted es español? Sí. ¿Usted ha votado alguna vez en nuestro país? No, estoy en el extranjero. ¿Ha estado, por ejemplo, en nuestro... ¿Usted sabe que inventó la reconciliación nacional? ¿Sabe usted que lo inventó el Partido Comunista? Bueno, ¿y qué más? No. ¿Y eso? No, mire, el ideal es que la gente se quiera mucho, esté muy unida y todo eso, ¿no? Pero eso es el mundo ideal, es el mundo utópico. En la realidad, por desgracia, la vida está hecha de contrastes y de tensiones. Ahora va a haber una tensión, estamos en plena tensión. Una gente hace propaganda para votar por una cosa, no, otra cosa sí. Hay que reconciliación nacional y ninguna, digamos afortunadamente.
Pero usted... Mire, usted otro ejemplo, perdona que le interrumpa. Una constitución fraguada por consenso, eso no ha ocurrido nunca en la historia de los pueblos y de las constituciones. Es muy bonito en el papel, pero la constitución tiene que hacerse en un contraste, en una confrontación polémica. Es un buen ejemplo también de lo que yo creo que se ha hecho erróneamente. Pero volvemos a la guerra mundial. Es que no me gusta. O sea, no me gusta nada quiero decir, yo le estoy respetando a usted, señor Cerón. No entiendo por qué... o sea, si usted lo que quiere es dar un meeting, acabamos el programa, porque esto no es un meeting. ¿Me comprende lo que le quiero decir? Bueno, o sea, o hacemos las paces, forma... ¿me explico? No, ¿Usted claro. sigue siendo católico practicante? Sí, mire... ¿Tiene algo que decir de la jerarquía de la Iglesia? Mire, mi equipo de asesores de imagen me ha dicho, es la Oriana Falachi española. Hemos hecho todas las preguntas durante horas para preparar esta entrevista y me ha dicho, te va a hacer esa pregunta seguro del catolicismo, si vas a misa, etcétera. No, yo no le he preguntado si va a misa, eso no Bueno, lo preguntaría nunca, como nunca pregunto a nadie lo que ha votado ni lo que gana. Lo que le estoy preguntando, porque efectivamente el Felipe tenía mucho de catolicismo, contra el franquismo se luchó mucho desde las iglesias, ustedes se reunían en las iglesias, en esa época que usted dice que es arqueología y que no quiere hablar del pasado, ¿no? Interés, mujer. Pero yo no le he preguntado si usted va a misa, cuidado. Yo le he dicho si sigue siendo católica practicante y cuáles son, digamos, la opinión que puede usted tener sobre la jerarquía, sobre el Papa, incluso una figura tan importante en el mundo. Bueno, como usted ha hecho una concesión, le haré otra. Pues entonces vamos a hablar de ese tema. Pues el Papa, es el jefe de la Iglesia, los obispos son los obispos, y los católicos practicantes son la base. Usted que dice que es un hombre que le importa el rigor y la dignidad, la verdad, no acabo de entenderle mucho. Y no sé qué puedo decir, es una cosa... Pero que acabamos siendo muy amigos. Pero déjeme colocar el rollo sobre la guerra mundial, mujer. ¿Qué tiene que decir de la guerra mundial? Usted que lo que está haciendo en esas cosas que dice contra la reconciliación y que apoya el paroxismo, si lo que da la sensación es de que está usted incluso promocionando hasta una posible guerra entre los españoles. Oiga, nosotros no tenemos ninguna ganas de llegar a eso. Me está atacando, No, no le estoy atacando, simplemente le estoy preguntando. Lo que pasa es que usted no me quiere contestar. Mire, el problema hoy no es lo que pasó en el 68, sino lo que hizo el Frente. El problema hoy es lo que va a ocurrir dentro de unos días, que es casi un mes o un mes y medio, que es el referéndum sobre la OTAN. Y yo creo que, mire, a este señor hace una emisión muy dolorosa sobre la eutanasia. Y unos que ha intervenido el juez señor Navarro, que ha sido senador y diputado del PSOE, me decía antes de la emisión, yo lamento estar muy en contra de la OTAN. Eso es una cosa interesante, yo creo, ¿no?, para debatir. Sí. O seamos polémicos, usted coge la postura, por ejemplo, partidaria del sí, y coge la postura del no, y entonces le coloco el rollo de la guerra mundial. Fíjese qué cosa, no me ¿no? deja. No, yo le voy a explicar con el corazón en la mano. Yo pensaba que las personas, y sé además que las personas que durante los años 50 y 60 estuvieron en España perseguidos por luchar contra un régimen en el que no creían, eran personas tolerantes, no han pasado la factura, han vivido en nuestro país, han trabajado aquí y han hecho lo posible para que este país esté, muchos de ellos como estamos ahora, es decir, sin pelearnos, con una constitución consensuada, como usted dice, de la cual muchos de nosotros estamos muy orgullosos. Usted ni vive en España, ni ha votado nunca, vive fuera, en un castillo, por cierto. Es curioso porque ha vivido en una cancillería, en las cárceles con Franco y en un castillo. Las tres cosas con C y la suya también con C. ¿No habrá alguna relación entre esas tres cosas? Eso es una cosa brillante y bonita, ¿eh? ¿Habrá alguna Es relación? espontánea o preparada, porque es bonita. No sea usted indiscreto. Es simpática, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de la guerra mundial. Déjeme colocar un rollito, hombre, que sea, a lo mejor es interesante. Pues ¿Sea usted buena yo es que conmigo? no sé, no entiendo por qué usted viene ahora es decir, comprendo que usted tiene que enredar, que tiene que provocar, que es lo suyo, que es tal, pero no sé, no acabo de... Yo pensaba que usted era de otra manera, fíjese lo que le digo, señor Cerón. Bueno, vamos por la guerra mundial. Mire, esto es esta mala acción... Hable usted de la guerra mundial, hombre, déjeme, hable de la guerra mundial. Bien, Venga, que los hable. españoles en 2 años han pasado a ser el 7º país de Europa por el miedo a la guerra, el primero, en sí es grave. ¿Cómo ha La dicho? guerra No lo he mundial, entendido. que el hecho de que en 3 años los españoles han pasado a ser el 7º país por el miedo a la guerra mundial al primero, en sí es grave porque es que les han asustado. La guerra mundial es... Sigo sin entenderle, oiga. Bueno, pues déjeme usted, un poco de paciencia. Los españoles hemos pasado de ser el 7º país al primero. Sí, si me deja usted sacar eso, no saco el dato. Supongo que usted, que es un hombre inteligente, lo tendrá todo en la cabeza. Bueno, pues en la cabeza. En 1983, España era el 7º país, el pueblo europeo, que tenía menos miedo a la guerra, con un 15%. Ahora somos el primero con un 44%. Durante siglos, las naciones occidentales han hecho guerras entre sí, como ahora Burkina Faso y Malí, o Irán e Irak, por trozos de tierra. Luego se han hecho guerras regionales. Luego una guerra continental, que es la europea. Luego hubo una guerra mundial, que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces un señor tuvo el acierto de poner el número 2. Y entonces, por la inercia del ordinal o del
del numeral, ahora se dice ahora hay una tercera, hay una cuarta y una quinta. No, eso es falso. Es la última, es como la evolución. Hemos empezado siendo peces, lagartos o lo que fuera, pájaros, y hemos acabado en el hombre y ahí se ha acabado, no va a haber luego un superhombre, sabemos todos. Pues la guerra es lo mismo, se ha acabado. O si quiere usted, hay una guerra mundial, pero que se hace por entregas, a plazos, la hacemos fuera. En su momento que hubo de rodaje de flotamiento, que fue la guerra de Corea, por ejemplo, que sabe usted que combatieron chinos contra americanos, y luego lo del Vietnam, que nunca más se repetirá, y después de eso no habrá más guerras mundiales, y entonces basar los argumentos en la Alianza Atlántica o de la OTAN o adhesión en eso es una falacia, es una frivolidad total. Y entonces, pues, como todo viene, toda la argumentación, incluso a veces, por desgracia, lo están en contra de la OTAN, viene de ahí, pues yo creo que es la raíz de todo. Eso se acaba, las guerras mundiales se han acabado. Las alianzas han acabado. Por ejemplo, usted pregunta a los españoles, y 9 de cada 10, ¿por qué se fundó la OTAN? Y dirán, se fundó la OTAN para defenderse de los malos del Pacto de Varsovia. Pues no es verdad, fue al revés. Se fundó el Pacto de Varsovia para defenderse, o para creer que tiene que defenderse de la... Cronológicamente eso es un hecho. Y eso probablemente 9 de cada 10 digan, no, los malos fundaron el Pacto de Varsovia y luego se hizo la OTAN para defendernos. Y así está todo, toda la argumentación de toda la tesis está basada en esas, digamos, exactitudes históricas. ¿Sigue siendo Adolfo Suárez su político favorito? ¿Usted lo ha visto ayer en televisión? Sí. Bueno, pues me hace otra pregunta. Porque es curioso, porque usted estaba prácticamente, bueno, no diré que enamorado, porque quizás es excesivo, pero le parecía el no va más a Adolfo Suárez. Pues mire, el problema de la izquierda es que está absolutamente inerme y entonces convergencias, alianzas, por desgracia eso no basta, porque hoy en día en el mundo moderno pero hace falta mire, si no me va a contestar, una figura, pero se voy a hablar pero de si Suárez no me ahora, está pero si no me deja hablar, pero si bueno. no me está contestando, no me está contestando. Yo le estoy preguntando por Suárez, usted no me contesta, usted dice lo que le da la gana. Y Si me parece muy bien, entonces, oiga, aquí cada uno dice lo que quiere. Ante la escasez de personal, pues había que buscarse una persona que tenía ya un capital. Bueno, pues eso no ha salido. Entonces, la izquierda, si va en ese orden desperdigado a las elecciones legislativas, a base de convergencias, y pues no saldrá tampoco nada. Y entonces pues tiene que buscarse, porque esa es la vida así. Ahora está todo, desde hace años, por obra de ustedes, de la televisión, está todo muy personalizado. Y si no hay una persona que protagonice, pues tiene que invitarse a una persona. Y esa era la razón de ser de la Operación Suárez. Tenga, que se le está secando la boca. Sí, claro, no soy eso novato. Eso sí, pasa, soy ¿sabe? principiante. Sí, sobre todo cuando uno se empeña en ir por el camino que le da la gana. Y claro, eso a veces pasa, se pone uno nervioso. Usted no beber agua, que le hizo beber agua antes de empezar el programa. Sí, a todos nos seca la boca. Oiga, le advierto que fíjese. Bueno. Pero si estamos haciendo lo que dijimos ayer, dijimos, nos vamos a encariñar mutuamente, pero hay que hacer hostilidad para que sea un programa animado. Claro, por supuesto. Si empezamos a hacer, alinear... ¿Es verdad, es verdad esa frase que usted ha dicho de que la ley de la gravedad no es nada con lo que nos espera? Sí, es adorable. Ve, por ahí tenemos un punto de conciliación. Eso es así. Vamos a hacer pequeños paréntesis así ligeros o infraculturales y luego seguimos atacándonos. ¿Le gustan mucho las mujeres, señor Cerón? Sí, claro. ¿Cómo no? ¿Y por qué? ¿Cuál es la española que más le gusta? ¿Ana Belén, quizás? Me he enterado yo de que le gusta mucho a Ana Belén. Si dijera ahora quién me gusta más, pues sería una cosa... No, sí, claro. Es que eso viene de una anécdota, que es que me hicieron dar una conferencia, querían dar una conferencia, y yo propuse que, además como norma general para las conferencias, que es mucho más normal que la gente va a la conferencia por cumplir y para aburrirse, pues en vez de un señor que no sabe ni leer o como yo ni hablar, pues que el texto lo leyera y Ana Belén pues bondadosamente aceptó. Pero luego Cándido Carlos Luis Álvarez, que era presidente de la asociación, con muy bien sentido de responsabilidad, tú que eres la yo y no entendió nadie nada, porque hablo muy mal y articulo muy mal. Oiga, ¿es verdad que su castillo tiene puente levadizo? Sí, y rastrillo que sube y baja automáticamente, con un motor de baloncesto. Vive usted como un rajá, encantado de la vida. Pues, en Francia vive además, ¿no? No sé qué decirla, yo no diría que es como un rajá. Hombre, con un castillo con puente levadizo, sí, ¿qué quiere que le diga? Pero que está comprado a plazos a usted, está como hipotecado. Bueno, hayamos un paréntesis frívolo y cultural, vamos otra vez a la historia. Sí, vamos a acabar porque se nos ha terminado el tiempo. No me diga. Oiga, dígame una... No, usted me está recortando. Una curiosidad personal que tengo. ¿Se acuerda que cuando se murió Franco había las dos tesis, reforma, ruptura? ¿Usted con quién estaba? Mire, incluso semánticamente es tan monstruoso juntar la palabra ruptura a la palabra pactada que si quiero usted le coloco otra vez mi tesis. Yo creo que la derecha entonces estuvo habilísima. Quería perpetuarse en el poder después de la dictadura con el sistema democrático. La izquierda aplicó como una tonta. Suárez, que entonces era el portavoz, el protagonista de eso, lo hizo maravillosamente, y por eso le respeto y por eso todo lo que sea, porque fue un artista. Ahora no le veo por desgracia tan en forma. Y entonces la izquierda se entregó atada a pies y manos, candorosamente sacrificó sus ideales, digamos,
de sector, ¿no? Comunismo, socialismo, socialdemocracia, lo que fuera, aliado de la democracia. Entonces inventaron una cosa que es que chirría al oído como es ruptura pactada. Pero ¿cómo se puede ser ruptura pactada? La ruptura no puede ser pactada nunca. Es ruptura a secas o es un pacto a secas, pero es híbrido. No puede ser. Bueno, entonces, volvemos a la OTAN. Una última pregunta. ¿Ya se ha acabado? ¿Qué diferencia hay entre Vamos a idea... alargarlo un poco. Usted me Señor dijo media Cerón, hora. ¿me quiere escuchar, por Sí, favor? sí, ¿Me da la quiero mano? escuchar. Sí. Dígame una última cosa, por favor. ¿Qué diferencia hay entre una idea y una ocurrencia? Pues a mí me quedan mejor las ocurrencias. Usted es una ocurrencia y yo soy una idea. ¿Le gusta? Mucho para terminar. ¿Eh? Gracias Pues sin por duda, haber estado y aquí. 5 minutos más todas las semanas, ¿no? Ah, no sé, pídaselo al director general, ahí tiene las Y también cámaras. quería agradecer a la señorita Marisol Ramírez, que me arregla muy bien la cabeza antes. Pero 5 minutos más cada Me han semana. cortado Pero el no pelo. hablamos de política, sino de cultura, de verdad. 5 minutos más por semana, por favor. Dígame que sí, Mire, hombre. a ver, Y ¿cuál así es nos la cámara reconciliamos. en primer plano? Creo que es Dígame, la una. pero yo Vamos a creo ver, que- a ver. que Ahí hablar tiene más. usted que hablar, a esta lucecita. Dígale lo que usted quiera al señor que dirige esta casa, don José María Calviño. Pídale lo que usted quiera. Mire, no me venga luego a mí con esto historias se me ha de que yo enfadado me mucho y además yo no he podido decir en la quinta parte, yo creí que era más largo esto. Entonces, 5 minutos semanales. ¿Eh? Pero no me lo pida a mí, que yo no soy nadie aquí. Bueno. Señor Cerón, muchas gracias. Supongo que muchos españoles Pues ha sido cortísimo. le habrán conocido a Pero usted si no hoy. puedo decir nada. ¿Me deja terminar? No me interrumpa, por favor. Eso es. Bien, por hoy, señores y señoras, nada más. Aquí termina nuestro programa. Aquí termina nuestro programa, les decía. Pero antes de terminar, cortando completamente con el tema que en este momento estábamos hablando, teníamos nosotros la sensación, ¿no? La idea, queríamos sentirnos unidos con ustedes en un día como hoy, 6 de febrero, el día 6 de febrero, en el que de nuevo la sangre y la tragedia han estado presentes entre nosotros. Y decía eso, que queríamos estar unidos en ese dolor, juntos, hoy, día 6 de febrero, por los asesinatos de esta mañana, ya saben a lo que me refiero. Ahora sí termina nuestro programa. El próximo jueves, recuerden que les esperamos. Por favor, no lo olviden, no se olviden de nosotros. Recuerden, nos vemos jueves a jueves.